Buenos días, mis amados hermanos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a este orden de culto a nuestro buen Dios y vamos a tener un tiempo de bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones. Posteriormente nos ponemos de pie para cantar el himno número 30 con nuestra hermana Ana Karen Antonio Jiménez. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Pueden sentarse? Por favor. Hay un himno que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Todos conocemos este himno que dice, hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Y termina diciendo, qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Mis amados hermanos, hoy nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios estamos reunidos para alabar a Dios y para compartir su amor, para darle a Él la gloria y la honra y recibir su enseñanza, su palabra. Hermanos, estemos gozosos porque así es como Dios nos quiere ver. Hoy con nosotros se encuentra el licenciado en teología José Ramos. Él viene de la congregación Montes de los Olivos de Cunduacán, Tabasco, y él trae la palabra del Señor. Hermano, le pedimos que se ponga de pie, por favor, por este lado para que puedan verlo. Ya. Sí, aquí lo vi. Sí, para que la iglesia lo salude. También se encuentra con nosotros nuestra hermana María Esther Jiménez. Ella es la mamá de nuestra hermana Anita. Ella también viene de la iglesia Jesús el Buen Pastor, de la colonia Huergos de Macuspana, Tabasco. Hermanita, muy buenos días, Dios le bendiga. Le saludamos con gozo. Se encuentra con nosotros la joven Regina Paola Colorado, es la amiga de nuestra hermana Beatriz Torres. También la saludamos. ¿Dónde se encuentra nuestra hermanita? Por favor, póngase de pie, queremos conocerla, queremos saludarla. Por allá está. Dios le bendiga, hermanita. Qué bien, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor con ese gozo, con esa alegría de alabar y glorificar su nombre. Vamos a entonar el himno número 425, por favor. Abran sus himnarios y entonamos esta alabanza y nos saludamos. Por favor, pónganse de pie y nos saludamos con gozo y alegría, diciéndole a nuestro hermano, hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenidos seamos, hermanos. Así, con ese ánimo, ese entusiasmo, vamos a cantar el himno número 30. Himno número 30, para honra y gloria de nuestro Dios.
Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor solamente, solamente por Jesús, fuente de amor permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos, proclamamos que solo en tu gran poder confiamos, confiamos. De ofrecimiento. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque en esta mañana nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque durante esta semana hemos visto tus bendiciones, tu cuidado, la provisión, Señor. Gracias por lo bueno y también por lo malo. En esta mañana venimos ante ti, humillados, Señor, en arrepentimiento, reconociendo, Señor, que dependemos enteramente de ti, que, Señor, ciertamente hemos hecho lo malo delante de tus ojos y vamos a ti por ese perdón, Señor, que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre, porque tú nos limpias de todo pecado. Y, Señor, en esta mañana, en esa actitud, queremos ofrecerte este culto, Señor. Queremos que sea para tu gloria, para tu honra. Que el día de hoy, Señor, tú seas alabado, seas glorificado. Y no solamente hoy, Señor, sino en nuestro diario vivir. Que cada uno de nosotros en esta semana que va a iniciar podamos, Señor, proclamar tu nombre, donde quiera que estemos. Te pedimos, Señor, que recibas con agrado este culto que estamos llevando a cabo, no por nuestros méritos, Señor, sino por los de tu Hijo Jesucristo, varón perfecto. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un segundo himno. Himno 391, suenan melodías en mi ser. Seguimos de pie. Melodioso arrobador, lo cantaré.
en la gloria del gran trono en derredor, cantar con gozo y con gratitud, alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Ha llegado el momento de leer la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a tener la lectura en Isaías, capítulo 61, del versículo 1 al 4. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Repito, Isaías 61, del 1 al 4. La palabra del Señor dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Vamos a tener, pueden sentarse mis hermanos, vamos a tener en este momento una participación con nuestra hermanita Elvira Itaí González Pérez. Adelante, Elvira. Buenos días, hermanos. Hoy voy a entonar 2 alabanzas. La primera se titula Padre Nuestro y la segunda es Yahvé, para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras iniquidades, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras iniquidades, Padre nuestro que estás en los cielos. A ti, oh Jehová, levantaré mi canto, a ti, oh Jehová, levantaré mi canto, Dios mío, en ti confío, no se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi canto, a ti, oh Jehová, levantaré mi canto, Dios mío, en ti confío, no se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras
iniquidades. Padre nuestro que estás en los cielos. Yahvé, asombroso es Él, en su trono está el Rey, con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es Él, en su trono está el Rey, con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es. Yahvé, asombroso es Él, en su trono está el Rey, con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es Él, en su trono está el Rey, con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso escuchar a la niña cantar, ¿verdad? Bien, bueno, antes de orar, sí quisiera informarles que nuestra hermana Martita Méndez García partió a la presencia de nuestro Dios el día de ayer. Ella fue socia de la Sociedad Femenil y bueno, ahorita en la mañana hubo un culto y la van a sepultar a las 12 del día, por el que guste acompañar a su familia. Bien, les invito a ponerse de pie, hermanos, y vamos a orar. La primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 14 y 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar, hermanos. Pues creo que todos traemos alguna petición delante de nuestro Dios. Pueden orar ustedes mismos por su petición y yo voy a orar de manera general. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos, Señor, la vida que nos das. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, en este día que lo dedicamos a ti para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te hemos pedido perdón hace ratos en nuestra oración de ofrecimiento, Señor, por todas nuestras faltas. Y así nos presentamos delante de ti, Señor, para pedir por las necesidades que tenemos. Tú sabes que como seres humanos, Señor, cometemos pecados de diferente índole y también tenemos problemas, preocupaciones, enfermedades, situaciones difíciles, Señor, que nos hacen el diario vivir. Pero tu palabra dice que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo. Y sabemos, Señor, que tenemos esa fe en ti, que eres nuestra esperanza, Señor, y en este momento quiero pedirte por cada uno de los que estamos en este lugar. Tú conoces su corazón, su pensamiento, sus actitudes, su interés hacia ti, Señor. Y te pido que tú des, conforme a tu voluntad, solución a sus problemas, Señor. Si hay algún enfermo en este momento,
Te pido que tú pongas tu mano de poder, Señor, en el sitio del dolor, en el sitio de la enfermedad, Señor, y tú lo hagas sano, amado Dios. Que tú seas un bálsamo a su vida. Si hay alguien preocupado, Señor, en problemas matrimoniales, de igual manera, Señor, sabemos que el enemigo, nuestro adversario, Satanás, quiere destruir los hogares, Señor. Pero tú eres mayor y eres poderoso, Señor. Y te pido por todos los esposos, que los liberes o los libres de la mujer ajena, a las mujeres igual, Señor. Que las parejas sean unidas siempre, que sean ejemplo para sus hijos. Te pido, Señor, por los hijos que tú nos has dado, los que estén en casa, bendícelos, que puedan ver el ejemplo de sus padres. Y muchos hijos que están fuera de casa, estudiando, trabajando, Señor. Allá donde ellos se encuentren, amado Dios, que tú envíes ángeles, Señor, para que los cuiden, los guarden de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro, de todo accidente. Guarda, Señor, todos los jóvenes, los hijos de nuestros hermanos que están fuera de casa. Y así, Señor, también te pido por todas las mujeres que estén solas, tal vez no tienen su esposo, su pareja, Señor, que tú les des la fortaleza para que ellas cumplan ese papel de papá y mamá y que tú les suplas lo necesario, amado Dios. Así también te pido por los que no tienen trabajo, Señor, que tú le abras las puertas para que ellos puedan tener el sustento para su hogar, para su familia. Por favor, te lo pedimos, Señor. Cuando no se tiene trabajo, no se tiene dinero, es vivir en angustia, es vivir en esa desesperación de querer tener el bien, Señor, económico. Te pido pues que tú tengas misericordia de ellos, de hombres, de mujeres, que donde anden tocando puertas, metiendo documentos, Señor, que tú pongas gracia en las personas que tienen que ver ese currículum, esos papeles, esos documentos, para que ellos puedan ser aceptados, Señor, en un trabajo y que ellos puedan ser también agradecidos para contigo, Señor. Amado Dios, te pido por toda la iglesia Manantial de Vida, por las misiones, que tú, Señor, socorras a tu pueblo. Necesitamos de ti, Señor, sin ti nada somos. Te pido pues, Señor, que las visitas que estén en esta mañana aquí por primera vez, que tú los bendigas. Si tienen alguna necesidad, socórrelos, susténtalos. Que no salgan como vinieron, que salgan diferentes, que digan algo sentí aquí, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Y tu palabra que hemos leído, que tú nos oyes, nosotros lo creemos. Que tú tienes oído atento siempre a la súplica de tus hijos. Gracias, papá. Gracias por esa bendición y por esa fe que tenemos hacia ti día a día. Bendice pues a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga. Así de pie entonamos el himno número 594. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y salud. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer.
Vamos a volver a leer la palabra de nuestro buen Dios, ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3. Vamos a volver a leer todos juntos. Hechos 13, versículo 1 al 3. Así dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. A continuación vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a cargo del licenciado en Sagrada Teología, nuestro hermano José Guadalupe Ramos Jiménez, con el tema Apartados para la obra. Escuchemos con atención. Buenos días, hermanos. ¿Pueden ocupar sus lugares? Una de las cosas que hago por lo regular cuando llego a una iglesia de visita, una iglesia a la que no asisto regularmente, es tomar un sobre como estos de diezmos, de ofrendas, porque lo guardo como un recuerdo de las iglesias a donde fui. Pero también me gusta porque hay alguna característica diferente, por ejemplo, el logo de la iglesia. Nos habla mucho acerca de la iglesia o de lo que la iglesia quiere expresar. Pero también he notado la cuestión de los conceptos que hay dentro de estas ofrendas: diezmos, primicias, gratitudes, aniversarios, días de haber, pro templo. Y básicamente es lo mismo en casi todos los sobres. Pero algo interesante que noté es que, por lo menos en las iglesias que yo he visitado, de hecho este sobre es de aquí, es que no encuentro el concepto misiones, no está. O sea, una ofrenda para misiones no está en el sobre de la iglesia, y no me refiero a las misiones locales, sino a lo que el recurso que se recolecta, que se destina como iglesia local, que de manera personal, familiar, digo, esto es para aquellos hermanos que están predicando el evangelio en otras partes del mundo o en alguna etnia de nuestro país. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hasta hace algunos años tampoco era muy común en la predicación de la iglesia. Es decir, sí se ha hablado de la predicación del evangelio y de hacer discípulos. No quiero que me malinterpreten. Sí se ha hablado de predicar el evangelio y hacer discípulos, pero cerca de nosotros, no tan lejos. Sabíamos que habían misioneros, pero no son misioneros de nuestra iglesia. No, en nuestro contexto, muy pocas iglesias podrían decir: hay un hermano de nuestra iglesia local que está en tal lugar predicando el evangelio en otro país. Eso no lo escuchábamos. Es más, veíamos los misioneros, y para muchos el concepto de un misionero es un norteamericano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en mucho tiempo llegaron los norteamericanos, hicieron esa labor, pero es tiempo de que nosotros también podamos hacer esa labor. Ahora, la Biblia enseña de esto, claro que sí, la Biblia nos enseña con esto. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, donde tuvimos la lectura hace un momento, Hechos 13, versículo 1, 2 y 3. Y veamos qué nos enseña la palabra con respecto a las misiones transculturales, a la predicación del evangelio. Por eso he titulado este sermón, como veremos más adelante, Apartados para la obra. Apartados para la obra. ¿Qué nos enseña el texto? En primer lugar, que la obra misionera
es desarrollada en el contexto de la iglesia local. La obra misionera es desarrollada en el contexto de la iglesia local. Ven lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia de Antioquía estaba bien equipada, tenía buenos ministros, es decir, había profetas y había maestros, ¿sí? El pasaje nos muestra una lista de varones que realizaban esa labor. A pesar de que eran muchos, todos estaban ocupados. Es decir, no por el hecho de que eran varios, se dejaban o descuidaban esta parte del ministerio. No, la Biblia nos enseña que estaban ocupados en la oración, en el ayuno. Esa tarea es la que posteriormente iban a ocupar los pastores, los ancianos. Ahora, en este pasaje aprendemos que los misioneros son llamados de la iglesia local. Para que el Señor envía un hombre o una mujer a una misión, es porque ya ha probado que es digno de confianza. Los hermanos que están trabajando en la obra son personas en las que podemos asignarle esa misión, porque Dios los llamó para esa tarea. No enviamos a los que no están haciendo nada en la iglesia. Es decir, aquellos que van a ir a una misión transcultural, aquellos que han de predicar el evangelio en otra cultura, ya sea en una etnia de nuestro país o ya sea fuera de nuestro país, es alguien que está trabajando en la iglesia. Es alguien que ha probado que es digno de confianza, porque en la iglesia local está sirviendo, está enseñando. ¿Por qué? Porque ya está mostrando sus frutos. No hay que enviarlo para ver si allá en la misión va a dar frutos. No, es que la iglesia está constatando que ese hermano, que esa hermana es alguien digno de confianza. Tal es así que algunos podrían decir: no quiero que se vaya porque es tan buen hermano, pero que es necesario que se vaya. En ese contexto estamos viendo aquí el pasaje que el Señor escogió a dos de ellos. Dios llama a la iglesia de todo el mundo a predicar el evangelio. Es notable que la misión saliera de Antioquía y no de Jerusalén. Era una iglesia gentil. Y nos podemos dar cuenta de ello por el nombre precisamente de esos maestros, de esos profetas, quienes llevaron el evangelio a otros gentiles particularmente. Hay quienes piensan que debemos predicar el evangelio en nuestro entorno primero. Y de hecho yo en algún momento así lo pensé. Yo recuerdo hace algunos años que yo escuchaba acerca de misiones transculturales y escuchaba de un hermano que él decía: yo quiero irme para allá, a otro país. Y yo en mi pensamiento decía: hermano, pero nunca se lo dije, por cierto, pero sí lo pensé. En mi mente estaba: pero si aquí hay tanto trabajo, pero si como iglesia no damos abastos predicando el evangelio, ¿qué vas a ir allá del otro lado del mundo? Pero cuando entendemos el evangelio nos damos cuenta que la predicación del evangelio es simultánea. Es decir, mientras unos están predicando en Jerusalén y Judea, otros están en Samaria y en lo último de la tierra. ¿Sí? El evangelio llegó a México con la iglesia presbiteriana hace 150 años. Recibimos a los misioneros norteamericanos, muchas caravanas, apoyos para construcción de templos, de escuelas, de clínicas, de seminarios, entre muchas otras obras. Y es tiempo, y yo diría que un poco atrasado, pero es tiempo de que nosotros seamos los que enviemos misioneros, los mexicanos, y particularmente la iglesia presbiteriana de Tabasco, porque como denominación en México
la fuerza está en el sureste, particularmente en Tabasco. Y somos nosotros entonces los que debemos de impulsar la obra misionera, enviando misioneros, pero también sosteniendo a esos misioneros. Porque no solamente decir, vamos a enviarlos, sí, pero no vamos a ir todo. No toda la iglesia Manantial de Vida va a ir a la otra parte del mundo. Pero sí, de aquí puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 10. Y la iglesia se compromete a poder financiar esa obra en aquel país del otro lado del mundo o en alguna cultura no alcanzada. Pero tiene que surgir de una iglesia local. Es de una iglesia local que tiene que salir esto. En segundo lugar, lo que aprendemos en este pasaje con respecto a la obra misionera es que la obra misionera es un llamado del Espíritu Santo. Versículo 2. Vean ustedes que en el versículo 2, la segunda parte dice: y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo fue quien llamó a Saulo y a Bernabé para esa labor. Al primero y al último de esa lista que se menciona de maestros y profetas. ¿Cuál es esa obra a la cual fueron llamados? ¿Por qué es una obra distinta? Bueno, el apóstol Pablo nos lo aclara ya en Gálatas 2:9. En Gálatas 2:9, Pablo puede hablarnos de su ministerio a diferencia del ministerio de Juan y de los demás discípulos. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo entendía bien su ministerio, entendía que él iba a salir fuera de las fronteras, iba a predicar el evangelio más allá de donde había judíos. Por eso se habla de Pablo incluso llegando a España, ¿no? Es decir, un ministerio que estaba abriendo puertas, estaba predicando el evangelio en lugares donde no se conocía al Dios de la Biblia, al Dios de los judíos. Ahora, ¿pero quién lo estaba enviando? Esto no es un capricho de Pablo porque no tenía una visión similar a la de los otros discípulos, los demás apóstoles. No. Vemos aquí al Espíritu Santo obrando en ellos para esta misión en particular. Pablo, Bernabé, al igual que los otros misioneros, entendieron su llamado. Predicar a Cristo y a este crucificado en otras regiones del mundo, teniendo en cuenta todo lo que esto conlleva. Ellos sabían que el Espíritu Santo los había llamado a esta labor. No era un capricho, no era una forma de salir y decir: es que en la iglesia mi ministerio no encuentra cabida, entonces esa es una forma de irme. Y de hecho muchas iglesias así han empezado, por personas que no fueron llamados a fundar una iglesia, pero como en la iglesia donde estaban no encontraron cabida por su liderazgo, por su carácter, por su doctrina, pues yo hago la mía. Y allá están esos grupos, algunos han crecido, otros no. Pero en realidad no fueron llamados para eso. Así vemos en los seminarios a personas que están estudiando, pero que tristemente uno dice, no son llamados. Y no hay problema que terminen. Yo no le veo problema que estudien y que terminen el seminario. El problema es que los ordenen al ministerio cuando no han sido llamados para esa labor. Porque el Señor es quien llama. El Señor es quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, es decir, nos ha escogido para ser parte de su pueblo. Tú no escogiste al Señor, el Señor te escogió a ti, el Señor me escoge a mí. Pero no solo eso, sino que aparte nos da ese privilegio de tener un ministerio. Y tenemos que saber entonces hacia dónde nos está llamando el Señor. Algunos para servir en ese ministerio, el ministerio pastoral, pero a otros para las misiones transculturales. Dios ha llamado a sus hijos a proclamar el evangelio. Todos, sin excepción, debemos realizar esta tarea. La pregunta es, ¿en dónde?
Esa es la pregunta. ¿En dónde te está llamando el Señor a servir? Si tú has de predicar el Evangelio, ¿dónde lo harás? Podemos verlo de dos maneras. La primera, puede que el Señor te haya llamado a predicar el Evangelio en tu lugar, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, y realizar un trabajo de discipulado a aquellos que han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Ok, eso está bien. Pero existe otra manera, existe otro lugar donde tú puedes ser llamado a predicar el Evangelio. Puede ser que el Señor te llame a predicar sus buenas noticias a alguna comunidad donde se hable otro idioma, algún dialecto, donde sea otra cultura donde no han sido alcanzadas. Y en nuestro país todavía hay lugares donde no se ha predicado el Evangelio, donde no hay una iglesia, donde no se predica a Cristo. Pero también puedes ir más allá. Y si el Señor te está llamando a ir a otro lado del mundo, si el Señor te está llamando a predicar el Evangelio a Senegal, África, como nuestra hermana Lesbia Torres Mondragón. Esa hermana por mucho tiempo sintió ese llamado por el Señor. Y al principio encontró muchas trabas, pero hoy por la gracia de Dios ella está en Senegal. Y cada vez que yo veo un video que ella envía o algún informe de lo que ella está haciendo, me recuerda que yo tengo que estar orando por ella. Me recuerda que ella está predicando el Evangelio y que es una embajadora del reino. ¿Sí? Y yo digo, bueno, tenemos que tener más Lesbias Mondragón en nuestro presbiterio, en nuestra iglesia. Pero para ello tenemos que conocer este llamado de parte del Señor. A lo que nos referimos con misioneros transculturales son aquellos hermanos que predican el Evangelio en otro país o en alguna etnia, porque se están enfrentando a ciertos retos que nosotros no nos enfrentamos, como la cultura, como el idioma, como la gastronomía, como la idiosincrasia. Todas esas cosas que hacen más difícil esto, el separarse de sus familias. Escuchaba hace algún tiempo a algún misionero y él nos explicaba que incluso cuando el Señor llama a alguien para este ministerio y se van a alguna misión, hay que hacer un trabajo pastoral con ellos. Incluso cuando ellos regresan y, por ejemplo, si están en un país musulmán, si están en un país donde no tienen tantas libertades o tanto acceso a lo que estamos viviendo en nuestra realidad, cuando vienen después de mucho tiempo, hay que acompañarlos porque ellos están acostumbrados ya a otro ambiente. Desconocen muchas cosas que pasaron en esos 5, 10, 15 años que nosotros hemos experimentado. Los cambios sociales, políticos, los cambios que se fueron dando en ciertas iglesias locales, los cambios de liderazgo. Y entonces cuando ellos regresan, requieren consejería, apoyo, mentoreo, para que vuelvan otra vez a entender la dinámica de este lado del mundo. Por eso es que es un llamado especial. El Espíritu Santo es quien llama. Y yo lo reconozco en mí cuando el Señor me llama a poder predicar el Evangelio en ministerio pastoral. Pero también, por medio de la Escritura, entiendo que el Señor llama a otros para esa misión especial, para irse a predicar a otra cultura. En tercer y último lugar, la obra misionera es respaldada por la iglesia local. La obra misionera es respaldada por la iglesia local. Ven lo que dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No solo los misioneros Bernabé y Saulo entendieron el llamado del Espíritu Santo, sino que también los líderes de la iglesia lo entendieron. No se preguntaron qué iba a pasar con aquella iglesia en Antioquía al irse estos maestros. La iglesia estaba preparada para que estos varones fueran a las naciones. Ellos no lo vieron como un impedimento. Ellos no dijeron, ¿y ahora quién va a predicar?
Y ahora, ¿quién ha de hacer la tarea, la labor, el trabajo? ¿Quién lo va a dirigir? Y ven cómo esto cuesta cuando de pronto la iglesia está viendo a ciertos líderes, a ciertos maestros, a ciertos hermanos, y que de pronto estos hermanos por alguna razón se tienen que ir. Llamémosle que se cambien de trabajo, llamémosle que el Señor los llama a su presencia, y ya no están, y de pronto la iglesia se queda esperando porque dice, bueno, es que, ¿y dónde están los demás líderes? Porque están enfocados en que el ministerio dependa de un solo hombre. Y lo que estamos viendo aquí es una pluralidad de siervos. De tal manera que la iglesia estaba preparada para que al irse ellos, habían otros que continuaban con la labor. Es decir, no dependían de una sola persona. Iglesia, no tengamos miedo que algunos de nuestros hermanos que son importantes en el ministerio sean llamados a esta labor y ya no estén con nosotros. Al contrario, oremos para que el Señor llame a algunos, para que no sean unos, sino sean muchos los que sean enviados, pero también oremos para que el Señor levante nuevos líderes que ocupen el lugar del que se fue. Para que veamos a quiénes está llamando el Señor al ministerio. ¿Quién tiene el carácter? Una de las cosas en las que a veces pienso que como iglesia nos precipitamos es cuando se eligen oficiales, por ejemplo. Y parece que hay que llenar una cuota de tantos oficiales y que en el transcurso del tiempo nos damos cuenta de que no son llamados. Cuando no tenemos que llenar una cuota, sino en realidad ver el carácter de los hermanos y ver quién ha sido llamado por el Señor para ser oficial. No tenemos que tener 8, 10, 15 para decir, sí, necesitamos eso. Porque ¿quién lo sabe? ¿Dios o nosotros? ¿Y quién es el que provee de esos siervos? ¿No es acaso Dios? ¿No es acaso el Señor? Si faltan obreros, ¿a qué nos llama el Señor? A rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Pero es el Señor entonces el que envía, y nosotros como iglesia tenemos que ser como esos visores, ver quién cumple ese carácter, el Señor a quién está llamando para tal o cual ministerio, y poderlos entrenar de tal manera que ellos puedan realizar la tarea. De eso se trata. La iglesia respaldó a los llamados por medio de la imposición de manos. Esta es una especie de ordenación, como vemos en el versículo 3. Es decir, esos ancianos o esos, como dice el texto, profetas y maestros, respaldaron ese llamado. No solamente vieron los dos, Bernabé y Pablo, el llamado, sino los otros. Es decir, fue visible para hacer aquella labor. Al respecto, el comentarista Matthew Henry dice, los misioneros son como los delegados de la iglesia. Es la misma iglesia, esencialmente misionera, la que ejerce esa función por medio de los miembros llamados por Dios a este ministerio especial. Vuelvo a leer la cita. Los misioneros son como los delegados de la iglesia. Es la misma iglesia, esencialmente misionera, la que ejerce esta función por medio de los miembros llamados por Dios a este ministerio especial. No todos, como lo mencioné hace un momento, podemos ir a una misión transcultural. Podemos hacer un viaje misionero, pero eso es otra cosa. Pero sí podemos nosotros respaldar a aquellos hermanos, aquellas hermanas que harán esa labor. ¿Cuántos nosotros conocemos que están en una misión transcultural? No sé, pregúntate, ¿conoces a algún misionero? ¿Conoces a alguien que esté predicando el evangelio en otra parte del mundo? Ahora, ¿es de nuestra iglesia? Es decir, ¿es de la iglesia presbiteriana? ¿Es de la iglesia presbiteriana en Tabasco? ¿Es de nuestro presbiterio? ¿Es de la iglesia Manantial de Vida? Ahora, veamos entonces que eso nos lleva
a interesarnos por las misiones transculturales. Esto nos lleva a ver que tenemos una responsabilidad. Sí tenemos una responsabilidad por Villahermosa, por sus alrededores, por nuestro estado, por nuestro país, es cierto. Y cada uno de nosotros somos agentes del reino de Dios. Cada uno de nosotros ejercemos ese ministerio. Pero también somos responsables como iglesia por la predicación del evangelio en otras partes del mundo. La iglesia local es que envía misioneros, es la que va a financiar esa labor. Algunos preguntarán, ¿y las agencias misioneras? Bueno, las agencias misioneras solo entrenan y sirven de enlace. Las agencias misioneras solamente entrenan, son las que ven realmente si alguien es llamado, hay un entrenamiento, evalúan, ¿sí? Y pueden ver si es alguien que está llamado, o alguien decirle, hermano, tú has sido llamado pero para el ministerio pastoral, no para misiones. O puede decirle, hermano, ora en el Señor, madura en tu fe y después puedes venir, ¿no? Y una vez que la persona esté capacitada, el misionero tiene que buscar para el viaje, para su sustento, para su comida, a donde va a servir. Como Iglesia Presbiteriana Mexicana estamos en un despertar a las misiones transculturales. Es nuestro deber enviar misioneros a las culturas no alcanzadas, pero también es nuestro deber sostener a esos misioneros. Es nuestro deber. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde nos llama el Señor? Bueno, como iglesia estamos llamados a predicar el evangelio en nuestro entorno y fuera de él. Por ello Dios nos ha hecho un llamado especial. Ha hecho un llamado especial a hombres y a mujeres para las misiones transculturales. Como iglesia local, ¿qué debemos hacer? Bien, lo primero, enseñar lo que dice la Biblia sobre las misiones a todas las generaciones de la iglesia. Como mencionaba al inicio, esta parte de las misiones muy poco se habló en mucho tiempo en nuestro contexto como iglesia local. No sé si aquí se hablaba de ello, pero por lo menos en las iglesias donde yo he estado, no se hablaba de ello. Entonces es un momento para enseñar, no inventar o decir yo pienso, yo creo, no, ¿qué dice la Biblia al respecto de ello? Y enseñar a todas las generaciones. Algo que me llamaba la atención de algunos materiales, por ejemplo, de escuela bíblica de vacaciones, es que había esa sección de misiones. Y para algunas iglesias era algo así, no, esa parte vamos a omitirla. Bueno, creo que es una buena oportunidad, porque tú no sabes si ese niño o esa niña va a ser un misionero. Estás pensando en que tenga tu profesión, que sea un buen doctor de renombre, de mandarlo a una universidad fuera del estado para que tenga un buen título y obtenga un buen trabajo. O estás pensando incluso que se vaya al extranjero a estudiar. Muchos están pensando en quizá decir, bueno, es que yo lo que quiero es dejar mi empresa a mi hijo, a mi hija. Pero, ¿por qué no pensar en que tu hijo, tu hija, tu nieto o tu nieta puede ser un siervo del Señor? Sea un pastor o puede ser un misionero transcultural. Entonces, desde pequeños a los pequeños podemos predicarles el evangelio, pero también podemos enseñarle la importancia de las misiones transculturales, enseñarle acerca de otras culturas y que sientan ese amor. Y en su momento, si el Señor los ha llamado a ello, lo harán. Tampoco debe ser una imposición, porque como hemos visto, tiene que haber un llamado del Espíritu Santo. Pero de esa manera, él puede estar empapado para eso. Y quizás no se ha llamado para irse a una misión, pero sí tenga ese sentido de responsabilidad por los misioneros. Entonces hay que enseñar esto a todas las generaciones, niños, adolescentes, jóvenes. En los ministerios de jóvenes, ministerios de adolescentes, hacerlos pensar y reflexionar en ello. Hacer un viaje misionero a alguna etnia y que puedan ver lo que el Señor está haciendo
con aquellas personas y cómo ellos pueden ser instrumentos para la predicación del Evangelio a aquellos lugares. Otro aspecto que es importante que podemos hacer es observar quién o quiénes son llamados a este ministerio. Es decir, ser esos visores, estar alertas y ver qué hermana o qué hermano está llamado para misión transcultural. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo que sabe mucho de este tema, porque tiene un pesar por ir a predicar el Evangelio a otra parte del mundo, porque en la iglesia local ya está predicando el Evangelio, ¿sí? Porque estamos viendo que puede ser de mucha bendición a otro lugar, aunque es de bendición en la iglesia. Porque como mencionábamos, no vamos a mandar al que no hace nada. Eso es como cuando van a elegir a alguien para algún ministerio en la iglesia y dice, vamos a ponerla a fulano, a ver si así se compromete. No, si no se comprometió para lo que era voluntario, pues menos cuando tú le impongas un cargo, no lo hará. Entonces, eso también se ve en las misiones ahí. Entonces tenemos que ver quién está llamado a este ministerio. La iglesia tiene que ver quiénes son llamados porque tiene que respaldarlos. Otro aspecto de las cosas que podemos hacer es orar por los misioneros. De nuestros motivos de oraciones personales, ¿cuánto oramos por los misioneros? ¿Conozco a un misionero por el cual debo estar orando? ¿O de manera general estoy orando por los que predican el Evangelio de otra cultura? ¿O como iglesia local, cuando hacemos ayunos, veladas, vigilias, aparece ahí por lo menos el motivo misiones transculturales? Aparece ahí el ministerio que desarrolla la hermana Lesbia Mondragón. Aparece allí por el hermano Ignacio Asensio Juárez y su esposa Nancy, que están siendo entrenados para misiones transculturales. Bueno, es un tiempo entonces para que anotemos sus nombres, para que oremos por ellos, para que busquemos esa información y sepamos quiénes son esos misioneros. Poder recibir esa información. Ellos envían información, videos cortos de lo que están haciendo. Y orar específicamente por ellos, por sus luchas diarias. Porque también allá donde están siendo tentados. Porque al final, al igual que nosotros, son pecadores en proceso de santificación. Entonces tenemos que orar por ellos. Orar como dice Pablo en Tesalonicenses. Orar para que la palabra corra, se extienda, sea glorificada. Y dice Pablo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Porque allá habrá oposición. Así como muchos pueden venir a los pies de Cristo, habrán otros que no solamente se resistan, sino que harán algo en contra de aquel misionero. Entonces tengo que orar por ellos. Pero no solo eso. Ofrendar sistemáticamente para las misiones. Ofrendar. Así como ofrendamos para otros ministerios, tenemos que ofrendar para las misiones. Ya sea que la iglesia, dentro del presupuesto general, ponga una partida para ello. Pero yo sé que aún así no será suficiente. Tendremos que comprometernos y tendremos que ser generosos para dar. Hace rato que estaba sentado aquí, estuve viendo una imagen que compartió un pastor que decía que si el Señor ha sido generoso con nosotros, no es para que más tengamos, sino para que más demos. Y yo, por lo menos en mi vida, yo he visto cuán generoso ha sido el Señor conmigo. Entonces, si el Señor ha sido generoso conmigo, yo debo ser generoso con el ministerio. Y por último, comprometernos con los proyectos misioneros. Comprometerme con algún proyecto. Es decir, así, quizás yo no pueda estar ofrendando, diezmando para misiones, o no pueda estar pensando en todos los misioneros, pero enfocarme en algún ministerio en particular. Tener contacto, estar orando por esa familia de misioneros. Pero debe haber un compromiso por un proyecto misionero. Así que, hermanos, el Señor nos está enseñando algo que por mucho tiempo no teníamos muy claro. Tenemos que ver entonces que Él está llamando, ha apartado a algunos para esta obra.
Puede ser que seas tú. Tienes que escuchar la voz de Dios, no precipitarte, pero sí debes dar los pasos pertinentes. Pero si no has sido llamado para la predicación del Evangelio de otra cultura, sí debes comprometerte a saber más sobre los misioneros, a enseñar sobre ello, a ofrendar para ello. El Señor nos está llamando a la predicación del Evangelio. Pero también si no has sido llamado para esa misión, recuerda que tienes que predicar a Cristo, como dice Pablo, y a este crucificado. Tenemos que predicar a Cristo, aquellas enseñanzas. ¿Por qué? Porque eso debe ser algo natural en nosotros. Algo que cada oportunidad podamos hablar de ese evangelio fiel y verdadero. Les invito a que estén de pie, vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias por su palabra y a pedirle que Él sea el que nos ayude en lo sucesivo para que podamos comprometernos con las misiones transculturales. Alabado y glorificado sea Señor. Gracias, gracias bendito Dios, porque por medio de tu palabra nos enseñas tu voluntad. Porque podemos buscar tu rostro cada día en esta libertad que nos permite nuestro país, porque así ha sido tu voluntad. Pero ayúdanos, bendito Dios, a podernos comprometer con las misiones transculturales, al comprometernos con la predicación del Evangelio, ya sea con nuestros vecinos, amigos, familiares, o ya sea un llamado especial para ir al otro lado del mundo. Ayuda a tu iglesia a que lo pueda ver esto con responsabilidad y que podamos, Señor, unirnos en oración por los misioneros. Sé con nuestra hermana Lesbia en Senegal, sé con nuestro hermano Ignacio y su esposa Nancy en la preparación en el monte, allá en Morelos. Y así como otros misioneros, cuida de ellos y ayúdanos a verlos como esa extensión de tu iglesia, aquellas personas que fueron apartadas para esa obra. Confirma tu palabra en nuestras vidas, porque reconocemos a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel que al tercer día resucitó y que nos ha llamado a anunciar que Él vive. En el nombre de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Entonamos el himno 469, Oh Cristo, tu obra terminar queremos. Oh Cristo, tu obra terminar queremos, y al mundo en ruinas predicar tu cruz, tu santo amor a todos mostraremos, nos llevaremos a tus pies, Jesús. Enséñanos tu plan, Señor, y sé tú, maestro constructor. Sobre la roca tu obra construiremos, un edificio de la eternidad. Enormes obras, todo ensueños hemos de levantar el templo de verdad.
Así de pie les invito a orar por las ofrendas. A ti sea la gloria, la honra y el honor por la eternidad, Señor. Gracias te damos por todas tus bendiciones que cada día derramas sobre nosotros, aun cuando no las merecemos por causa de nuestros pecados. Pero tú que eres nuestro Padre de amor, tienes misericordia de nosotros y derramas tu gracia divina. Recibe las ofrendas que han sido traídas en esta hora como parte de lo mucho que de ti recibimos. Bendícelas y bendice las manos que las depositarán. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos. Prospéralos en todo, principalmente en lo espiritual. Y te suplicamos también por los necesitados, que como a nosotros, así también día con día les proveas, conforme a tu gracia divina, tu amor y tu misericordia. Con humildad y con acción de gracias te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Amén. 436. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de este servicio, ¿verdad?, de adoración a nuestro Dios. Vamos a tener la oración final y posteriormente leeremos el Padre Nuestro. Si no se lo sabe, ¿verdad?, lo puede buscar en Mateo 6, del 9 al 13, o en su himnario también aparece. Oración final, la lectura del Padre Nuestro, escuchamos el postludio y nos quedamos para unos avisos. Bien, hermanos, bueno, antes de la oración yo quiero compartirles, hace muchos años yo tuve una compañera en el hospital de Pemex, Berta Mendoza Reguín, y bueno, le compartí el evangelio, se convirtió, y ella es una misionera, fíjense, y cualquiera diría, bueno, a los misioneros se requiere gente joven, no, la hermana tiene más de 70 años, y se fue a vivir a Mauritania, que está arribita del Senegal, y ahora vive en el Senegal y nos dice, ahí me voy a quedar, ahí me voy a morir. Y sí es un llamado especial, es un llamado de parte de Dios para que alguien pueda tomar esa decisión. Y yo cuando lo dije, Berta, ¿te vas a ir para allá? Me dijo, sí, sí me voy. Y se fue, y ya tiene varios años por ahí. Y bueno, pues ahora sí es verdad, pocas veces escuchamos prédicas acerca de los misioneros. Y bueno, pues ya tienen trabajo los ancianos de nuestra iglesia para que consideren ese mandato del Señor para poder promover, si alguno quiere ir de misionero, o cuando menos tener un parte del presupuesto para mandar misioneros a esos lugares. Y bueno, a veces estamos a prisa, pero recuerden que hoy es el día del Señor, 24 horas del día es para el Señor, así que no hay prisa. Vamos a orar. Acuérdense que el tiempo es del Señor, así que tranquilos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el
tiempo y la oportunidad que nos ha dado de estar vivos en este lugar. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos en esta hermosa mañana en la cual tu misericordia, Señor, se ha derramado no solo hoy, sino a lo largo de toda nuestra vida. A veces ni cuenta nos hemos dado del cuidado y tu misericordia que has tenido para todos y cada uno de nosotros. Hoy estamos agradecidos porque podemos llegar a un lugar, Señor, donde podemos reunirnos con todos los que compartimos la fe en ti, en nuestro Señor, en nuestro Hacedor, en nuestro Creador, en nuestro Salvador. Señor, estamos agradecidos porque podemos reunirnos tranquilamente sabiendo que no hay nadie que nos persiga. No sé si eso sea bueno para nuestra vida, pero nos da paz. Señor, gracias te damos porque podemos ver el rostro de nuestros seres amados, ver el rostro de nuestros hermanos, escuchar tu palabra, oír esa voz, ese canto angelical de la pequeña que hoy elevó esos cantos, Señor, que seguramente fueron de gran alegría para haberlos escuchado de tu parte. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra, hoy has hecho un llamado a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y permiten, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a quitar todo prejuicio de nuestra vida, que podamos, Señor, ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y Señor, que podamos tener gozo siempre en nuestra vida. Qué hermoso es poder reunirnos en el transcurso de la semana como el día de hoy, porque en el transcurso de la semana hemos tenido aflicción, preocupación y muchas cosas, pero hoy esto es como un oasis en un desierto en el cual venimos a alimentarnos. Padre, ahora llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos de todo mal, llénanos de tu presencia, bendícenos, Señor, y que podamos en 8 días, si tú nos concedes la vida, volver a reunirnos aquí en tu casa de oración para alabarte, glorificarte y escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Y como espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cielo, santificado sea tu nombre, tu reino, hagas tu voluntad. Amén, hermanos. Dios bendiga.